que el piloto de la Mesa Nacional de la Sociedad Civil para las Migraciones no sirvió para nada, que sí sirvió, que fue un éxito, que fue un fracaso, que participó mucha gente, que pudo participar más. Lo cierto es que este proceso inédito, realizado a principios de 2023 con aciertos y errores, contó con la participación de más de 7.000 personas, entre colombianos en el exterior, retornados y migrantes regulares en Colombia. Tuvo disque 539 candidatos para representar a sus respectivos grupos poblacionales y dejó conclusiones importantes con miras al proceso de convocatoria de la mesa que se llevará a cabo con la firma de la resolución 2996 de 2024. En fin, opiniones hay muchas y cada uno se puede hacer la suya. Quédense hasta el final porque tendremos a una persona que fue fundamental para este proceso, piloto de la Mesa Nacional de la Sociedad Civil para las Migraciones. Chicle, maní, caramelo, le tenemos papitas, chicharrones que va a llevar su merced para el viaje, le tenemos frutica, mangoviche, también tenemos achira, cotudo, agüita gaseosa. Atención todos los pasajeros del vuelo 2136, comienza un podcast que rompe fronteras y une lazos colombianos. Prepárense para un viaje lleno de experiencia e información migratoria, no importa si viajas en chiva, moto o en primera clase. Bienvenidos. Bienvenidos a Vuelo 2136, el podcast para los colombianos migrantes. Soy Santiago Peña de Colombia Nos Une. Vamos a conversar con Paula Cerón, coordinadora del Grupo de Acciones Públicas de la Universidad ICESI y del Observatorio de Movilidad Humana y Protección Internacional. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? Bueno, ¿quién es Paula Cerón? Bueno, Paula Andrea Cerón es una docente investigadora de la Universidad ICESI de Cali, Colombia, experta en temas de derechos humanos, políticas públicas desde enfoques diferenciales y he trabajado también como coordinadora del Observatorio de Movilidad Humana y de Protección Internacional de la misma universidad y también coordino un espacio que se denomina Grupo de Acciones Públicas de la Universidad ICESI GAPI. Ok, bueno, ¿y cómo resultaste metida en ese chicharrón del piloto de la Mesa Nacional de la Sociedad Civil para las Migraciones? Bueno, es una pregunta que parece seria, pero es jocosa al mismo tiempo porque en realidad fue un esfuerzo muy grande, Santiago, el que se hizo para poner en marcha este piloto. ¿Cómo terminamos aquí? Fue una convocatoria que se realizó en el marco de una apuesta que estaba haciendo la Organización Internacional para las Migraciones en colaboración con el equipo interno de trabajo de Colombia Nos Une, del Ministerio de Relaciones Exteriores, y es una apuesta que se hizo en la medida de la pertinencia, la idoneidad y la competencia que se tiene por parte de la universidad en términos de movilidad humana. Y ahí termino yo, porque precisamente de las personas que más son conocedoras en movilidad humana de la universidad, pues soy yo. Entonces, en ese marco, uno de los temas que más nos han interesado a la universidad ha sido el tema de la gobernanza y cómo dentro de las organizaciones de base y cómo la población civil llega a instancias en donde se puedan discutir temas de agenda pública. Y esto mediante la política integral migratoria, pues es de gran relevancia que los diferentes actores que vayan a conformar la mesa puedan tener efectivos procesos para poder alzar su voz en términos de las necesidades, en términos colaborativos también con las entidades gubernamentales y de construir algo que sea, digamos, fundamentado en la gobernanza. Es así que me meto en el tema, uno, porque me encanta el tema de movilidad humana, dos, porque creo que la gobernanza se construye desde la base y que con procesos incluyentes desde las sociedades, desde las organizaciones de base se pueden hacer procesos democráticos que puedan soportar la gobernanza que todos buscamos y todas buscamos. Y tercero, porque considero que desde la academia son estos espacios fundamentales para que con nociones técnicas podamos aportar a los espacios que se van creando en términos de entidades gubernamentales.
Claro, bueno, cuando justo la expresión chicharrón es porque fue un proceso bastante complejo. Así Fue es. un proceso inédito, o sea, esto nunca se había hecho. Pero entonces, ¿qué sería esto de la Mesa Nacional de la Sociedad Civil para las Migraciones? Perfecto, sí, fue un chicharrón, como bien dice Santiago, porque no, este no fue un proceso que se hizo de un día para otro, no fue un proceso sencillo, fue un proceso en donde un equipo de trabajo y se articuló con otros dos equipos de trabajo, como era el equipo de la OIM y el equipo de Colombia Nos Une, para hacer algo metodológicamente que tuviese una fuerza, ¿sí? Y todos estos pilotos tienen cosas buenas y malas que más adelante conversaremos al respecto, pero creo que había que hacerlo y por eso asumimos la gran tarea de meternos en toda esta dinámica compleja de lo que fue poner en marcha el piloto. Bueno, la Mesa Nacional de la Sociedad Civil para las Migraciones es un espacio donde usted como migrante regular, como retornado, como connacional perteneciente a la diáspora, puede ser parte de la construcción de soluciones para lo que usted día a día padece. Por ejemplo, si usted es un migrante regular o un migrante que está en cualquiera de las ciudades de Colombia y día a día usted se ve enfrentado a problemas, por ejemplo, de acceso a barreras en salud, que no puede acceder a salud porque hay un tema de identificación que todavía existe una barrera, que no puede matricular a sus hijos en el colegio, que no puede acceder a un trabajo porque tiene un tema en términos de homologación de sus títulos. Estos problemas que usted vive diariamente son los que usted puede visibilizar en un espacio que se denomina la mesa, en donde usted coloca encima de estos estipulados o de esta conversación las necesidades que usted diariamente tiene que padecer por su condición de migrante. Ahí, en esa mesa, lo importante es establecer un diálogo en donde todos los actores que vayan a ser parte de esta mesa y la que estén integrando puedan construir soluciones para que usted esas necesidades, esos problemas que usted evidencia, que usted siente diariamente, como es el acceso a la educación, el acceso a un trabajo digno, la posibilidad de tener una vivienda, el de poder acceder a la salud, todas estas situaciones que usted padece diariamente, poderlos visibilizar y construir entre todos soluciones duraderas para las mismas. La mesa es una apuesta muy interesante y es interesante en la medida que por primera vez se van a articular diferentes voces en términos de poder llevar necesidades e intereses de cada uno de los grupos poblacionales que van a ser parte de la mesa. Y es una gobernanza, digamos, en términos coloquiales pura, ¿sí? Gobernanza es el de poder sostener un diálogo entre todos y todas alrededor de una temática, en este caso la temática de las migraciones, y poder llevar a la mesa a que las entidades gubernamentales y los diferentes actores, sean sector privado, sea sector público y demás organizaciones también de cooperación internacional, puedan establecerse unos diálogos en donde se lleven las necesidades particulares de cada uno de estos grupos. Una vez se pueda expresar estas necesidades en la mesa mediante este gran consenso, de determinar e identificar este tipo de prioridades, pues se logrará que sean escuchadas y ante todo visibilizadas, porque muchas veces los problemas sociales o las necesidades de lo que pensamos como ciudadanos, pues no los expresamos o no lo expresamos en espacios donde quien tiene y quien puede llegar a ser tomadores de decisiones lo escuchan. Entonces, por esto esos espacios son importantes en la medida de que usted, como un ciudadano de a pie, como lo dice Santiago, se pueda expresar cuáles son esas preocupaciones, esas necesidades y cómo también desde la propia población se puedan articular acciones, porque es que la gobernanza no es que lo haga solamente el Estado o las entidades gubernamentales, sino cómo nos articulamos entre todos y todas para tener estrategias efectivas
para contrarrestar, para aportar, para construir entre todos unas estrategias que logren solucionar esas problemáticas, esos intereses o esas necesidades que los grupos poblacionales en específico tienen. Y cada uno de estos grupos poblacionales nos van a llevar a reflexionar sobre enfoques diferentes de lo que son sus necesidades. No es lo mismo cuando estamos hablando de población retornada y cuál es ese quehacer y ese día a día de la población retornada, de lo que busca, al que lo que busca un migrante regular o lo que busca una persona que conforma o no es un connacional que hace parte de la diáspora colombiana. Entonces, dentro de estas dinámicas, pues es muy importante que puedan ser visibilizadas, escuchadas y entre todos y todas estructurar estrategias que conlleven a solucionarlas. Ok, bueno, y entonces ese piloto, ¿qué buscó exactamente? Bueno, con el piloto es como un ejercicio borrador, ¿sí? Es un tema donde usted va, por ejemplo, va a hacer en un lienzo un dibujo, ¿sí? Entonces usted en ese lienzo inicialmente lo hace con lápiz, con la posibilidad de usted borrar y volver a hacer de tal manera que su dibujo logre quedar lo mejor que se pueda. Entonces un piloto, como fue el piloto de la mesa, es como ese lienzo en blanco porque arrancábamos desde cero, ¿sí? Vamos apenas a pintar el panorama de cómo vamos a estructurar y cómo nos imaginamos esta mesa de la Sociedad Civil Nacional de la Sociedad Civil para las Migraciones. Entonces, ese lienzo en blanco fue lo que arranca el piloto. Entonces, el piloto fue dibujándose en ese lienzo poco a poco con unas ideas que tenía un equipo de trabajo de lo que era mejor para poder conformar esa mesa, para poder decir, esta es la mejor forma de convocarla es de esta manera para elegir en términos de quiénes van a ser representantes o qué temáticas se van a manejar en la mesa o cuál dinámica va a ser la de la mesa. Necesitábamos hacer ese borrador con lápiz, como usted hace un dibujo, lo mismo hicimos nosotros con ese piloto. Dibujamos en ese lienzo blanco lo que consideramos que era mejor para el ejercicio de la mesa nacional. Y por supuesto, después de ese ejercicio del piloto, pues como lo dibujamos con lápiz, ese lienzo que estaba en blanco y de lo que nos imaginábamos que era mejor, pues pasa por un proceso de perfeccionamiento como usted lo hace con un dibujo hecho a lápiz. Y es empezar a borrar y a perfeccionar, que es lo que actualmente pues tenemos oficialmente con el decreto reglamentario ya firmado en términos de lo que va a consistir la mesa y cómo se va a ejecutar. Pero así empieza, es un piloto. Un piloto es un lienzo en blanco que se va dibujando con un lápiz y que luego, por ser un borrador de lo que se está haciendo de ese panorama, pues podemos irlo perfeccionándolo, borrándolo, colocándolo aquí, colocándolo acá, hasta que llegue una situación ideal que consideramos sea para eso que estamos trabajando en ese lienzo. Se me ocurre una pregunta y te la pregunto porque la gente suele decir que ya hubo experiencias anteriores y que ahí salieron insumos y que no se tiene en cuenta todo lo que se habló en esa época. ¿De dónde salió esa reglamentación que se buscó probar en el piloto? ¿Ustedes revisaron esto? Cuéntame cómo ese proceso, de dónde salió esta propuesta de reglamentación que ustedes hicieron ahí. Bueno, esto, si bien es cierto, había un planteamiento de una mesa y lo podemos reflejar en el artículo 25 de la ley 1465 del 2011, en su artículo 5 también planteaba la posibilidad de una mesa, ¿sí? Pero con el artículo 25 de la ley 2136 del 2021, que es la política integral migratoria, modifica esta reglamentación que estaba desde el 2011. Entonces, por supuesto que hay unas puestas anteriores
y unos esfuerzos anteriores en la construcción de una mesa para las migraciones. Sí existe porque había una ley que promovía este tipo de espacios, que por supuesto con la llegada de la política integral migratoria en el 2021, pues se hace una renovación en términos de esta apuesta que estaba desde el 2011. En el trabajo que hicimos como equipo, por supuesto, miramos todo este proceso que se había hecho en términos de las experiencias anteriores, tanto de sus oportunidades de mejora como de las posibilidades en términos de éxito que tuvo las puestas. Todo esto se examinó con minucia para poder llegar a plantearse cuáles eran esas oportunidades de mejora y en la puesta del piloto no repetir lo que se había identificado como problemático, sino reforzarlo. Allí pudimos entrar como a visualizar en términos de que si bien había una mesa, esa mesa no estaba incluida aún una dinámica tan fuerte como era la migración por parte de la población venezolana a territorio nacional. Estamos hablando del 2011. En comparación al 2021, las dinámicas de movilización humana van a ser dinámicas mucho más diferentes, porque el planteamiento, mucho más en el 2011 era de nuestros connacionales en una participación por cada uno de los estados donde residen, más la dinámica interna de población migrante que recepcionamos como país, pues no estaba tan reflejada ni tan notable en unas dinámicas que provenían del 2011. Las dinámicas de migraciones y de población retornada se agudizan o se incrementan en los periodos desde el 2015, 2016 y luego hay una subida muy interesante en el 2018, luego unas dinámicas en pandemia y luego unas dinámicas post pandemia que dinamizan los escenarios de forma diferente. Por eso es que si bien hay unos ejercicios que se plantearon bajo la 1465, estos ejercicios teníamos que mirarlos y aterrizarlo a dinámicas de movilizaciones humanas actuales para poder entonces estas dinámicas poderlas aterrizar al fenómeno actual de la migración. Bueno, y como ya es costumbre, aquí apoyamos el talento colombiano. En esta oportunidad les traemos salsita con la radio Bembe para que se la gocen. Okay. Radio Bembe. Radio Pop. Funky, 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 funky. Ella dio de su veneno y él le dio papaya. Atendiendo en su bar cuando entra esa mulata. Entra caminando imponente al bar. Se va para la barra a seducirlo mamá. Y con la radio Bembe se pone a gozar. Y él dando fuego. Fuego, fuego. Dando fuego aquí. Fuego, fuego. De su vida le mostraría, sus secretos más íntimos contaría, sin saber que eso tan lindo que le daría, no es más que una bella trampa como en la vida, pues un día llegarían, la puerta le patearían,
la ley le caería, pues resulta que la jeva era policía. Y fue ella la que lo mordió. Oye, guaguapón, qué sabroso. Yo la cárcel me la aguanto mulata. Dame ese cobro que dice. Ese me la aguanto muchacha. Pagando de tu desprecio me matan. Yo la cárcel me la aguanto muchacha. Pagando de tu desprecio me matan. Pero pagando de tu desprecio me mata mulata. Y yo la cárcel me la aguanto muchacha. Pero sin ti me siento solo, tu desprecio me mata. La cárcel me la aguanto muchacha. Pagando de tu desprecio me matan. Yo la cárcel me la aguanto muchacha. Pagando de tu desprecio me matan. Todo de tu desprecio, todo de tu desprecio me mata mulata muchacha. Esta soledad me destruye y me mata. La cárcel me la aguanto muchacha. Pagando de tu desprecio me matan. Yo la cárcel me la aguanto muchacha. Pagando de tu desprecio me matan. Vaya que rico, malandreo, malandreo. La justicia es para el que puede pagarla. La cárcel me la aguanto muchacha. Pagando de tu desprecio me matan. Aquí sentado en la cárcel te digo yo. No me olvides, por favor. Pagando de tu desprecio me matan. Escribe una carta, escríbeme dos. Oye mulatica, el domingo te espero por favor. Pa' que nos demos besitos y sentirme libre. La Radio Bembe es una orquesta colombiana de música latina que nace en 2015 en Buenos Aires, Argentina, y fusiona estilos provenientes de la música antillana para crear su propio estilo salsero. La encuentran en redes sociales y plataformas buscando la Radio Bembe. Y como dice la banda, queremos seguir llevando nuestra música a todos los lugares del mundo a través de historias reales y disfrutando siempre de la exploración y la fusión. Y aquí en Vuelo 2136 los llevamos a esos destinos lejanos. Sigamos. Bueno, entonces retomando el ejercicio piloto o este simulacro, este borrador, ¿cuáles serían las cifras de participación? Es decir, ¿cuánta gente participó de este ejercicio? Bueno, el piloto fue un piloto que se estuvo organizado entre migrantes, es decir, aquellas personas que son extranjeras que residen en Colombia. Ejemplo, población venezolana, población ecuatoriana, peruana, que vive en nuestro país. Entonces les llamamos migrantes regulares. Irregulares son aquellos que tienen una documentación válida para el gobierno colombiano para estar en nuestro país. El otro grupo fue población retornada, es decir, aquellos colombianos que retornan a territorio colombiano después de haber tenido un tiempo viviendo en otro país, se retorna a Colombia.
Y que están en el registro único de retorno. Y están en el registro único de retorno, que pues es un proceso que deben hacer, que es muy sencillo actualmente poderse registrar como población retornada. Y el otro grupo poblacional es lo que se denomina, digamos, técnicamente diáspora, pero de manera muy, digamos, muy natural, es aquellos colombianos que viven en otro país. Ejemplo, aquellos que viven en Estados Unidos, que son colombianos, tienen nacionalidad colombiana y viven en otro país, que viven en Francia, que viven en España, que viven en Australia, que viven en Alemania, pero son colombianos. Entonces son aquellos colombianos que viven fuera de Colombia. Y que estos tres grupos poblacionales, de igual sentido, pues tienen mucha importancia, porque como son aquel colombiano que emigró para España, pues queremos que esté cerca de la casa, y ya sabemos que también, siendo colombiano, tiene sus necesidades particulares en ese otro territorio, y que adicionalmente a eso tiene familia en Colombia y que también quiere seguir contribuyendo con su país. Igualmente que los retornados, cuando retornan al país, pues llegan bajo un contexto de muchas necesidades y preocupaciones, ante todos en términos de inserción laboral, y población migrante, que por su hecho como tal, por ser migrante, pues llega a un territorio desconocido. Dentro de lo que tuvimos en estos tres grupos que les acabo de comentar, de mencionar, tuvimos un total de personas inscritas en la totalidad, sumando a los tres grupos poblacionales, de inscritos para votar, de 7.096 personas inscritas. Y ya repartiéndonos, discriminando las cifras, pues tuvimos colombianos en el exterior 3.573, colombianos retornados 735 inscritos, migrantes regulares 2.788. Este es el panorama general de los inscritos. Son aquellos que mediante un formulario diligenciaron que querían ejercer su voto en este piloto de la Mesa Nacional, para las Migraciones. Luego vamos a ver que de todo este total de inscritos, vamos a mirar quiénes se postularon para cada uno de estos tres grupos. Entonces, dentro del grupo de total de candidatos postulados para ser representantes de la mesa, se contó con 539 personas postuladas para ser representantes de los tres grupos poblacionales. Entre esos tuvimos entonces 380 candidatos inscritos para colombianos en el exterior, de los cuales, una vez revisado si pasaban o no unos requisitos mínimos que se colocaron para poderse inscribir, 337 cumplieron los requisitos y 4 desistieron del proceso. Los demás pues no cumplieron, para un total de candidatos de 333 para colombianos en el exterior, que digamos es una suma representativa para hacer un piloto. Es una suma, un total de candidatos bien interesante a la hora de poder hacer esta dinámica de piloto. Colombianos retornados tuvimos 79 candidatos inscritos, de los cuales cumplieron requisitos 67, 2 desistieron, los demás no cumplieron, para un total de 65 candidatos de colombianos retornados. De migrantes regulares tuvimos 80 candidatos inscritos, para un total, después de revisión de requisitos, de 61 candidatos para representar a migrantes regulares. Ya luego, después de la inscripción para ser representantes, vino otra fase, y es la fase de la votación. Entonces aquí es cuántas personas votaron y con cuántos votos quedaron cada uno de los candidatos que representarán a cada uno de los grupos poblacionales. En relación a colombianos en el exterior, hubo 1.868 votos, 1.723 votos válidos, 145 votos anulados, y en el proceso de votación anulados es porque el proceso de votación no fue completado, es decir, no eligieron a ningún candidato o se les pasó el tiempo y no pudieron darle clic al candidato por el cual iban a votar. De los colombianos retornados hubo 378 votos, de migrantes regulares hubo 1.133 votos, de lo cual pues nos da un total de las personas que votaron en todo este ejercicio
siendo el total de que ejercieron sus votos fueron entonces colombianos en el exterior 1.868, que ejercieron migrantes 1.132 y población retornada 378 personas. Hay que dar como también una aclaración ahí, Santiago, es que tenían que votar por el mismo grupo poblacional al que pertenecen, es decir, yo voto por la población que yo hago parte. Si yo vivo en el exterior, pues yo voto por un candidato del continente donde yo estoy. Si yo soy retornado, pues voto por otro representante que sea retornado, porque esa dinámica pues está representando mis intereses. Lo mismo si yo soy migrante regular, pues yo voy a votar por un migrante regular como representante. Entonces, esta fue la dinámica en términos de cifras. Bueno, eso es importante aclararlo, que la metodología que se planteó contemplaba una representación por región. Entonces sí se dividió el mundo eran 7 regiones, Norteamérica, Centroamérica, Suramérica, Europa, Asia y Oceanía, si no estoy mal. Pero bueno, lo importante es que se pensó en que, claro, esta persona, al ser de la misma región de su representante, pues podía estar un poco más alineado con los intereses de la zona. Sabemos que no es lo mismo migrar a Estados Unidos que migrar a España o a Europa o a Venezuela. Entonces eso era importante que quedara claro. Total. Bueno, y volviendo un poquito al chicharrón, pero también a lo positivo que fue el proceso, ¿qué podríamos decir de lo bueno, lo malo y lo feo de este ejercicio piloto? Bueno, lo bueno es que se logró hacer un recorrido, un diagnóstico de lo que había pasado en años anteriores en términos de participación de población migrante, de colombianos en el exterior y de población retornada. Y todo este reflejo y esta situación, pues es importante que quede plasmada en un documento, que dé cuenta de cómo ha sido todo este transcurrir en términos de participación de este tipo de poblaciones. Lo otro creo que es fundamental porque el hacer un piloto significa de que partamos de un ensayo, ¿sí? Diferente si yo me voy inmediatamente a hacer lo que yo creo como lógica debería hacerse este escenario, a cuando yo digo voy a hacer un piloto, voy a mirar si esto sale bien o sale mal y puedo hacer un ensayo y error y conllevar a que sea una propuesta lo más sólida posible en términos prácticos de lo que significa actualmente la mesa. Entonces, eso es muy positivo porque se construye desde el camino y se construye mejorando las metodologías que se van dando en el transcurso de la ejecución. El otro elemento importante que creo que destaco es la participación de la población colombiana en el exterior. Creo que es contundente el dinamismo que se tiene y que uno a veces dice, Santiago, no, pues el colombiano por allá en Australia se olvidó de Colombia, ¿sí? Entonces ya están en otro cuento, están pensando en cómo hacer vida por esos nuevos lares. Pero lo que a mí me llamó más la atención en lo personal fue cómo existen grandes organizaciones y líderes y lideresas en el exterior que quieren seguir aportando con Colombia y que quieren aportar en la construcción de lo que es país. Y eso creo que es una cosa que se manifestó de manera contundente y fue la población que más participó y que creo que allí hay algo de reflexionar en positivo, ¿sí? Creo que también me gustó mucho el piloto cuando se llevó a los representantes a hacer ese pilotaje. Fue el hecho de ver felices a los migrantes regulares en Colombia que expresaron nunca nos habían tenido en cuenta, ¿sí? Nos sentimos importantes y nos sentimos visibilizados. Y yo creo que este piloto dio ese primer paso a que pudiéramos visualizar que existen migrantes en el país y que además de ser simplemente migrantes, ¿sí? Pues son personas que pueden contribuir y que podemos hacerlo parte de la construcción de un país. Creo que eso fue potentísimo y que agradeció la población migrante de haberlos tenido en cuenta en un proceso como estos.
E igualmente la población retornada llega, es colombiano, pero no se le tiene en cuenta su proceso de transición nuevamente al país. Y creo que estos espacios visualizaron estas necesidades y este gran interés. Eso para mí fue lo más positivo, el de poder reflejar poblaciones comprometidas y poblaciones que quieran contribuir a formar país. Creo que eso es lo más a destacar. ¿Qué pudieron, digamos, en términos de la mesa? Pues también pensarnos un poco dentro de las grandes oportunidades de mejora, porque como todo piloto, el piloto no es perfecto, ¿sí? Si pensábamos que las puestas de los pilotos fueran perfectos, pues no haríamos un piloto, ¿sí? Los pilotos es para errar. Acá estamos hablando de lo malo. Sí, exactamente, Listo. es para errar. Entonces, dentro del piloto, esos grandes retos que se tienen y que aprendimos, pues primero, en términos de lo técnico y de la gobernanza digital, ¿sí? Al ser, en términos de la academia no es una gran plataforma en lo digital porque ese no es su objeto social, ¿sí? La universidad no está dada para hacer votaciones electrónicas, para tener unos softwares y unos programas supremamente con una seguridad extrema, donde hayan patrones totalmente de seguridad para la votación y para el conteo y demás. Entonces, dentro de los recursos que se manejaron, dentro de las posibilidades que se tienen, pues es que esto no se puede manejar de manera rudimentaria, ni se puede manejar bajo un solo tinte ligado a la academia, sino que deben ser expertos que hagan estos procesos de gobernanza digital definitivamente. ¿Por qué? Porque es que ellos tienen todo el engranaje para poder prestar efectivamente en términos de las votaciones, lo que no lo tiene una universidad que su objeto social pues no es prestar unos servicios en gobernanza digital, ¿sí? Entonces yo creo que ese fue como el mayor de los retos, el de poder hacer un proceso, digamos, tecnológico de tal manera de poder procesar, porque esto fue una dinámica, Santiago, literalmente manual, ¿sí? Esto fueron con unos instrumentos supremamente básicos que actualmente pues la mesa no se puede hacer así, y eso es una de las grandes enseñanzas que queda del piloto. Tenemos que contratar a alguien que sepa de gobernanza digital y que puedan llevar estos procesos basados en principios de transparencia, celeridad, automatización, para que no podamos quedar en unos procesos rudimentarios como se hizo en el piloto, dado los recursos que se tenían, ¿sí? Creo que ese es uno de los grandes retos que se tienen. Otro de los grandes retos que sí, existen de los errores que yo creo que podemos reflexionar, es el de poder concentrar algunos casos como muy específicos, que para eso también fue el piloto, de personas, por ejemplo, que tienen doble condición, que si bien es retornado, pero también es migrante porque tiene nacionalidad venezolana y es colombiano, ¿sí? Entonces, esos casos tan particulares también nos llevaron a reflexionar que en donde, por ejemplo, se podría postular uno y otro. Pues podría ser migrante y a la vez también población retornada. Entonces, mirar cómo ese qué hacer en temas muy particulares que en la dinámica del piloto pues se fueron dando y se fueron resolviendo para que actualmente pudiera pues somatizarse todo esto. Bueno, esa parte con la resolución queda solucionada, pero entonces queda faltando lo feo. ¿Lo feo? Pues lo feo, pues en lo personal, pues yo creo que hubo como por parte de algunas personas, como en términos de, no sé si fue la expectativa, pero el no en comprender muy bien lo que era un piloto, ¿no? Entonces, si yo no comprendo bien qué es un piloto, pues yo entro con unas expectativas frente al espacio que no son correctas a la hora de entender para qué era el espacio. Entonces, sí, lo feo fue que muchos de las personas que participaron en este espacio pues lograron expresar inconformidades diciendo que porque no esto no era real, que esto era un chiste, que esto era una postura, digamos, dentro de una dinámica poco profesional, que porque entonces no quedaban elegidos como representantes ya fijos y demás, y es, yo creo que también una falta como de pronto de una información asertiva. Yo no creo que tanto solamente
efectivamente al actor de la población que de pronto no entendió que era un piloto. De pronto también como equipo nos faltó hablar de mayor claridad qué significa un piloto para no generar esas expectativas, pero yo sí creo que lo feo fue de pronto esos comentarios despectivos y ese comentarios muchas veces de minimizar el trabajo y el esfuerzo que se tuvo, y que fue un esfuerzo supremamente grande tras el escenario, que muchas personas notamos con comentarios muy fuertes y despectivos hacia el trabajo que se hizo. Yo creo que eso es como lo feo del asunto, pero lo demás yo creo que en la vida hay que aprender, y nada es feo ni nada es bonito, sino que de lo bueno y de lo malo en la vida se aprende, y todo es un marco pues de enseñanzas como tal. Creo que eso es como lo más feo que puedo yo determinar, como los comentarios que hubo alrededor del asunto. Bueno, yo añado dos cositas más. Una, que pues obviamente pues también fue lamentable que hubo personas que por algunas fallas técnicas pues no pudieron participar. Ok. Y otra, una propuesta que nos hicieron algunos de los que resultaron elegidos: no, déjenos a nosotros como representantes mientras se resuelve cómo se va a montar la mesa. Y yo, tan audaces. Pero bueno, son cositas ahí que quedan del proceso. Bueno, y tú sigues entonces en los temas migratorios. ¿En qué estás ahorita? Ya para despedirnos. Bueno, yo sigo como directora en el Observatorio de Movilidad Humana y Protección Internacional, igualmente como coordinadora de la Clínica Jurídica, y en ambos espacios manejamos temas de movilidad humana. Vamos a sacar un informe ahora en julio sobre situación socioeconómica de la población migrante, es decir, qué trabajos tiene, si son formales, informales, a qué se está dedicando, si puede tener acceso a salud o no, si es cabeza de familia, si no lo es. Y adicionalmente vamos a sacar otro informe en el marco del observatorio sobre los 40 años de la Declaración de Cartagena. La Declaración de Cartagena es un instrumento internacional donde se firma en relación a ampliar el concepto de lo que se entiende como refugiado. Entonces es en el marco de aquellas personas que provienen de países con contextos masivos de vulneración de derechos, pues deben cuadrar en términos de refugiado. Estamos haciendo un informe con datos de población solicitante de refugio, de cómo ha sido la aplicación de la Declaración de Cartagena en el tiempo que llevamos nosotros en atender población solicitante de refugio. Y a su vez en la Clínica Jurídica llevamos 8 investigaciones. Estamos trabajando un tema de gobernanza sobre diáspora colombiana, es decir, colombianos en el exterior. Estamos llevando investigación sobre discapacidad y movilidad humana, sobre seguridad alimentaria y movilidad humana, sobre la feminización de las migraciones, sobre sistemas de cuidado y población migrante desde enfoque de género. Llevamos otro proyecto muy interesante sobre violencia basada en género, trata de personas en contextos migratorios. Bueno, andamos muy metidos en el tema de movilidad humana y muy contenta de poder contribuir con esta temática. Bueno, Paula, muchas gracias, y también pues quiero agradecerte porque yo sé todo el trabajo que costó sacar este piloto adelante, todo eso de tras bambalinas que la gente no ve, pero todo ese estrés, todo ese todo para allá. Entonces pues nada, muchas gracias, y también gracias por estar aquí en los micrófonos de Radio Amiga Internacional. Bueno, gracias Santiago, un abrazo, gracias a todos y todas. Entonces, si usted escuchó hablar alguna vez del piloto de la Mesa Nacional de la Sociedad Civil, acá con esto ya puede darse una idea un poco más clara de qué se trató este ejercicio. No olvide seguirnos en nuestras redes sociales buscando @radioamigacol, @vuelo2136, y también seguir las redes sociales de Colombianos Une para que esté informado de este proceso tan importante de la Mesa Nacional de la Sociedad Civil para las Migraciones. Recuerda que este podcast es producido en Radio Amiga, emisora de la Universidad La Gran Colombia, en alianza con el Grupo Interno de Trabajo Colombianos Une de la Cancillería.